A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción para nosotros presentar en esta oportunidad al doctor Carlos Cornejo. Con él ya habíamos tenido la oportunidad de conversar en otro programa. En esta ocasión vamos a continuar fundamentalmente refiriéndonos a los medicamentos. El programa de Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública tiene razón de establecer como prioridad un nuevo enfoque de la salud pública, pero dentro de él un nuevo enfoque en la utilización de los medicamentos. Como siempre, vamos a hacer una pequeña introducción sobre el Sistema Nacional de Salud financiado, cultural, intercultural y financiado, porque esta es la base a través de la cual vamos a entender por qué nuestros programas convergen siempre a la organización, la construcción de un Sistema Nacional de Salud para los 16 millones de ecuatorianos. Y nos referimos con esto a la filosofía del sistema, a los principios, al marco legal y constitucional, al modelo de atención ortodoxo u oficial y frente a él, en forma complementaria al modelo popular, al modelo participativo de salud. Luego, a los recursos, al paquete de servicios, al modelo de gestión, es decir, a la planificación, a la ejecución y al control y revisión para que podamos cerrar el círculo virtuoso del mejoramiento continuo en la salud. La relación que tiene que existir entre la salud, el crecimiento económico, la equidad social y la protección de la naturaleza, el medio ambiente, y luego las instituciones que tienen que prestar la salud en el Ecuador. Particularmente nos vamos a referir al Ministerio de Salud Pública y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bienvenido, Carlos. Tú has sido exgerente de la empresa pública de fármacos. En la entrevista que tuvimos hace poco tiempo, tuvimos la oportunidad de revisar aspectos históricos referidos a los medicamentos. Y llegamos al 2012, que se crea Enfarma, como una empresa especialmente orientada a producir los medicamentos para la salud de los ecuatorianos. En esta oportunidad queremos hacer énfasis en esos aspectos, pero sobre todo referirnos a un tema de palpitante actualidad, como es el proyecto Yachay, el famoso Yachay, que ha sido tan controvertido realmente por las cosas que se han hecho. ¿Qué nos puedes decir tú? Bueno, realmente el proyecto Yachaytec creo que es uno de esos proyectos iluminados que fueron concebidos por varias personas que se creen los iluminados en creer que se puede hacer una transferencia de tecnología sin una debida planificación
Creo que esto viene después de una visita que hace, una gira que hace el presidente de la República a Corea. Y creo que ahí le presentan el proyecto de Silicon Valley de Asia. Entonces se trata de traer, de extrapolar, de crear acá en el Ecuador. Se expropian 4.000 hectáreas de una forma desproporcionada. Se comienza una construcción de edificios donde no sé qué era lo que pensaban, pero la transferencia de tecnología a 2 edificios que luego de la visita del señor presidente Moreno en septiembre encuentra irregularidades, como por ejemplo fallas en las estructuras, falta de vías. Comienzan a hacer las vías, no hay alcantarillado, una serie de situaciones. Y tengo entendido que ya Contraloría está interviniendo y ha hecho 2 análisis especiales. El uno, creo que sobre una inversión de 100 millones y el otro de 44 millones de dólares. Creo que fue en la época en la que la bonanza económica que vivía el Ecuador hacía soñar en proyectos de estos millonarios. Cuando se crea Enfarma en el 2009, se desperdicia mucho tiempo y parece que al presidente Correa, lógicamente, le exhibían que Yachay era la promesa y que se va a hacer cosas maravillosas en lo que se refiere a producción de medicamentos, y era todo apuntado a Yachay. Cuando yo me hago cargo en el 2012 de Enfarma, comienzo con un proyecto austero, un proyecto racional, pisando el suelo, con la finalidad de iniciar la producción de medicamentos. En 6 meses estuvo listo todo. Cuando se me removió a mí del puesto, uno de los argumentos, que ni siquiera los discutí porque ya era el momento en la remoción, el delegado del presidente decía que me había demorado en 6 meses, estaba listo para tener 2 plantas de producción de medicamentos y extendernos en la ciudad de Quito, no a 3 horas como está Yachay, porque el producir medicamentos no es tan fácil, y lo que íbamos a producir es medicamentos de síntesis química, pero parece que al presidente le mentían y decían que ya vamos a hacer medicamentos biológicos, o sea, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana no se hacen estas cosas. Las transferencias de tecnología se hacen con empresas de investigación que están dispuestas a cedernos de esta tecnología y nosotros poder ejecutarla acá. Conversábamos, Carlos, acerca de estos problemas en la entrevista anterior. Comentábamos, por ejemplo, el convenio con Cuba para producir medicamentos. Tú nos hacías notar la diferencia enorme que existía en el costo del proyecto de los cubanos respecto del que tú habías presentado. Eso era por una parte. Ahora, otro convenio multimillonario con los chinos para producir vacunas. Cuando tú entraste, nos dijiste pues que no había permisos realmente para poder funcionar. No tenían permiso para producir los fármacos. Bueno, no tenía, Enfarma no tenía el permiso de funcionamiento. O sea, habían pasado ya 3 años y no tenían el permiso de funcionamiento. No tenía permiso de funcionamiento. Cuando yo llego recién... Y entonces se imponía en realidad, después de conocer estas cosas, y se impone una auditoría profunda. Que, a propósito de la auditoría profunda que tiene que realizarse en Yachay, por favor, insiste ante la opinión pública que lo que ha hecho el gobierno del licenciado Moreno, el presidente de la República realmente actual. Yo creo que el presidente Moreno tiene la gran oportunidad y yo tengo fe en que lo va a hacer, pero para hacer esto tiene que deshacerse de ese libro que parece que les dejan 2 o 3 libros de ruta
en la que todavía existen funcionarios que parece que están tratando de implementar esa ruta, desproporcionados, proyectos desproporcionados, millonarios. Por ejemplo, se debería fiscalizar en lo que es salud, construcción de hospitales, compra de medicamentos, compra de insumos, todos los contratos relacionados con salud se debe fiscalizar. Tienen que haber responsables, tienen que ser responsables los gerentes y los miembros de los directorios, tanto lo que pasó en Enfarma como los directorios de Yachay y la gente que intervino en Yachay. Eso se debe investigar, fiscalizar y encontrar los responsables. Y el Ministerio de Salud Pública con la construcción de los hospitales y el equipamiento. El Ministerio de Salud Pública, realmente, por ejemplo, conozco, y eso se debe investigar, y la ministra de Salud está en la obligación de investigar, que se han construido 3 hospitales, mega hospitales. El de Sofragua, el de Portoviejo y el de Monte Sinaí, sin permisos de construcción. Oh, Dios santo. Cuando hubo el terremoto, recuerdo que en una sabatina el presidente Correa decía que es inadmisible que se hayan permitido que se hagan construcciones, las que se habían caído. Pero aquí tenemos 3 grandes hospitales, que creo que son entre los 3 más de 1000 y pico de camas. O sea, son hospitales gigantes, que se construía sin permiso de construcción. Entonces, había una prepotencia del poder, no se cumplían las reglas. Creo que les regalaron los planos del proyecto coreano y se trató de implementar en Yachay. Y eso, lo que me he enterado por la prensa, las gradas están trizándose, hay fallas en la estructura, las losas no sirven, pero nunca hubo una invitación a la academia. El presidente Correa, que habló mucho de la academia, invitará a las grandes universidades, a la Universidad Central del Ecuador, a la San Francisco, a la UDLA, a la UTE, a la Universidad Técnica de Loja, que yo ya comencé a trabajar cuando estuve en Enfarma, para orientar la investigación. Nuestro país tiene una biodiversidad sumamente rica, pero no es cuestión de construir grandes edificios. Estimado Carlos, a propósito de los grandes edificios, a los 3 que me dices, construye el Ministerio de Salud Pública sin permiso. Esa es la información que me ha llegado a mí. Yo he visto en la prensa que me ha llegado, 5 grandes hospitales de la Seguridad Social, bueno, creo que construidos sí permisos, a través de los chinos, 550 millones, pero que funciona el uno al 12%, el otro 30% y en el mejor de los casos al 60%, con 550 millones, porque no tienen el equipamiento ni las personas que puedan manejar los equipos. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo lo que creo es que no hay la visión, no hay la rectoría en el Ministerio de Salud, porque tiene que haber una rectoría, saber, bueno, voy a construir un hospital de esta capacidad, tenemos los profesionales, ¿cómo vamos a hacer? Un hospital de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, ¿cómo voy a orientar la atención primaria, que es lo fundamental, lo que es la prevención? No puede ser posible que en el gobierno de la revolución, el Ecuador producía vacunas, y en el gobierno de la Revolución Ciudadana se deja de producir vacunas en Guayaquil. Entonces, habían los iluminados del delegado del presidente, doctor Fernando Cornejo, en el que, por suerte, no tengo ningún parentesco. Él, cada vez que iba a las reuniones del directorio, era que Yachay, que la gran planta de vacunas. La planta de vacunas que funcionaba en el Instituto Nacional de Higiene se la pudo rescatar con $1 millón. Enfarma contrata una ingeniería de diseño para la construcción de las plantas farmacéuticas en Yachay con una compañía española, Novocad. Esto fue denunciado en la prensa y ¿qué es lo que ocurrió? Se llamó a un concurso público. Este concurso público creo que asistieron 5 o 7 empresas.
se suspendió el concurso y se entregó a una compañía prácticamente a dedo. Eso se debe investigar, porque ahí el costo del estudio más o menos bordea los $2.500.000. Y de lo que tengo entendido, el espacio que se le daba en Farma, en Yachay, es una otra planicie como la de la refinería del Aromo. Más o menos parecido. Carlos, eso es penoso lo que nos cuentas, ¿no es cierto? Antes de pasar al siguiente punto, yo te quisiera hacer una reflexión en torno a la rectoría del Ministerio de Salud Pública. ¿No será que mucho abarca, poco aprieta? Es decir, las funciones de la ministra en este momento y según todos los proyectos de Código Orgánico de Salud, las funciones son tan grandes, son tan nutridas, que con una ligera modificación, ella podría eventualmente desempeñarse como la autoridad que sustituya al presidente de la República, exagerando un poquito. Bueno, ¿Qué te parece? ¿Qué podríamos hacer respecto a eso? Los secretarios de Estado, que son los ministros, representan al presidente de la República. Entonces, yo creo que el presidente tiene que hacer una renovación, tiene que hacer un cambio, tiene que suspender. La ministra estaba en el ministerio, la ministra actual asistía a las reuniones de Enfarma. Y después de 3, 4 años que yo ya salí de Enfarma, me invitaron a una reunión en la Universidad Central donde se iba a exhibir la política de medicamentos del Ministerio de Salud. La ministra realmente desconocía y no presentó la política de medicamentos, sino que hizo una presentación de una revisión bibliográfica mal hecha, que yo le cuestioné en público. Esto fue en la Universidad Central, en la Facultad de Medicina. Entonces, yo creo que el presidente Moreno, después del respaldo que ha recibido en las urnas, de la consulta, tiene que hacer un recambio de funcionarios dentro de su política en lo que es Ministerio de Salud. Creo que le toca trabajar mucho, y en el tema medicamentos es triste porque, por decirte algo, en Perú, que tiene una población de más de 30 millones de habitantes, el mercado farmacéutico no llega a los $1.000 millones. En el Ecuador, que somos 16 millones de habitantes, el mercado farmacéutico llega ya a los $2 billones. Siendo la mitad, es casi el doble en lo que se gasta en medicamentos en general, público y privado. La cifra, si nos puedes repetir, la cifra en el Perú, el gasto en medicamentos en el sector público y privado, más o menos son $1.000 millones. Ya, aquí son $2.000 millones. Acá en el Ecuador es sobre los 1.500, 1.700 millones de dólares. Eso no puede ser. Hablemos grosso modo de la mitad del presupuesto para la salud pública, ¿no es cierto? Vivimos una irrealidad. Ya. Yo creo que tenemos Carlos, que ser austeros. Como el tiempo se nos acorta, yo quisiera que en esta última parte de la entrevista nos sintetizaras los términos en que se rescataría ese proyecto que tú presentaste hace 4 o 5 años, ¿no es cierto? Y que tenía un valor, si mal no recuerdo, de 12 millones frente a otro que tenía un valor de 300 millones. Dinos en síntesis en qué consiste ese proyecto y cómo podríamos actualizarlo, cómo podríamos retomar. Bueno, para rescatar ese proyecto tendría que haber la decisión del presidente de la República. Ya. El presidente de la República debería invitar a la gente que esté en la industria farmacéutica, a la academia, y ver cómo se hace en conjunto un trabajo. Porque mi trabajo, cuando yo estuve en Enfarma, fue mal interpretado. Y lógicamente, como yo sabía que iba a tener muchas barreras, yo tuve un perfil bajo. No lo difundí, sino que yo dije, a ver, en 6 o 7 meses yo ya comienzo la producción. Pero cuando estuvo listo el proyecto para comprar las 2 plantas farmacéuticas y expandirnos en la ciudad de Quito,
en 40.000 metros de terreno. Todo esto comprando la propiedad y modernizando, llegaba a unos 12 millones. Unos 12 millones. Versus 340 millones que era el proyecto cubano en Yachay, con extensiones gigantescas. Pero la gente que no ha estado en la industria no conoce el día a día de la producción de fármacos. Si una máquina se te daña un rodamiento y estás en Yachay, se para un día hasta que vaya el técnico, vea y tenga que venir a comprar el repuesto en Quito. Entonces, son cosas que no se conocieron. Yo creo que el presidente de la República, si es que está en la obligación de tener una política de medicamentos, donde se involucre, porque la Rectoría de Salud tiene el Ministerio de Salud para coordinar con la Seguridad Social, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Solca, Junta de Beneficencia, y hacer un proyecto que realmente sea, en primer lugar, sustentable y rentable. Y lógicamente, no es que el Estado va a entrar a ganar plata, pero sí a ahorrar plata. Sí se puede ahorrar plata. Sí se puede coordinar con los distintos laboratorios nacionales y hacer una proyección para una producción racionalizada. Se habla tanto de... Le escuchaba a la ministra García esta semana en la que decía que de Colombia, el Ecuador importa entre cosméticos y medicamentos 136, 140 millones de dólares y que nosotros exportamos en otros productos algo más de 30 millones. Eso, por ejemplo... Una balanza comercial totalmente tenemos que equilibrar, pero realmente el Estado ha demostrado ser un mal administrador. El proyecto de Enfarma fracasó. Se ven cosas terribles que han pasado. Lo de Enfarma ya creo que van 2 años en la liquidación y todavía no se ha finiquitado. Lo de Yachay van 6 meses de la visita del presidente de la República y yo creo que tiene que hacer una reorientación y asesorarse con gente técnica y poner en el ministerio a una persona que conozca el problema de la salud y que haga los cambios y olvidarnos de esta época que se vivió de derroche, esta época millonaria de millones y millones. Hay que hacerlo programas austeros, pisando los pies en el suelo. Eso es lo que tiene que hacer. El presidente Moreno creo que tiene una gran oportunidad, porque la inversión en salud es millonaria y los resultados no son los que se debió haber cosechado con esa inversión tan alta. Después de haberte escuchado, gracias por los criterios tan precisos que tú has expuesto acá. Yo creo que deberíamos terminar esta entrevista diciendo 2 cosas. La autoridad sanitaria tiene que ser colectiva, no puede depender de una persona sin experiencia. Y la otra, señor presidente de la República, usted, después del mandato ciudadano del 4 de febrero, tiene la capacidad para desmontar todo aquello que significó el correísmo y ponernos en una senda de progreso y honestidad. Gracias, amigos televidentes, gracias nuevamente por tu intervención. Gracias, doctor Mena, por la invitación, muy gentil. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,